Y vamos ahora con un experto, pero en economía, el director del diario Portafolio, Ricardo Ávila, a propósito de su más reciente libro titulado Más futuro que presente. María Elvira Samper lo entrevistó y obtuvo de él una visión optimista frente a lo que se nos viene en materia económica este año. Ávila dice que aunque el 2010 va a ser un año complejo por la coyuntura política, podemos estar más tranquilos ahora y con más plática en la billetera porque el crecimiento económico va a empezar a rodar de manera favorable. María Elvira Samper entra al radar. Bueno, hagamos pronósticos para este año, aterricemos un poquito. Ahora que supuestamente ha pasado lo peor de la crisis económica mundial, ¿cuáles son las perspectivas para la región y concretamente las perspectivas para Colombia? ¿Qué países salieron mejor librados y por qué? No, yo creo que la gran revelación de la crisis fue Brasil. Brasil, en primer lugar, se pronosticaba que iba a caer más de 2% en el 2009, acabó creciendo en el 2009 y para este año que comienza va a tener una tasa muy probablemente por encima del 4%, lo cual es una indicación de la tendencia en el largo plazo. La gran revelación de América Latina hacia el futuro va a ser Brasil. Es ya la economía número 9 del mundo, va a ser la quinta en unos pocos años. Y tiene que ver un poco también con la continuidad de las políticas de, sin duda, de los cuando uno gobiernos mira, de Cardoso. Exactamente, Brasil de alguna manera se graduó en el sentido de aceptar que más allá de la tendencia de quien esté en el gobierno hay cosas que no se tocan o cosas que se preservan. Y en ese sentido ese aparato industrial y de recursos naturales que tiene Brasil con un mercado interno absolutamente descomunal ha sido bien aprovechado. Y en ese sentido no se necesita la reelección indefinida, sino... No, lo que se necesita para utilizarlo en términos colombianos es la reelección de las políticas. Y no la reelección de las personas, aunque allá hay 2 periodos por cada uno. Así es, pero volviendo un poco al tema de la predicción, lo que uno ve para América Latina es un crecimiento positivo, probablemente superior al 4%, impulsado por países como Brasil, Perú, Chile. Colombia va a tener un crecimiento positivo un poco más bajo del 2,5% porque la perspectiva es que sobre todo el cierre del mercado venezolano nos pegue bastante duro. ¿Por qué si en la época de vacas flacas y flexibilización y gabelas y pactos de 20 años y exenciones y un montón de cosas que es decir, vaticinaban mejor o más producción de empleo, eso no se tradujo en mayores empleos y sobre todo no en mayores empleos de calidad? ¿Qué puede esperarse ahora cuando hay una incertidumbre y los empresarios parecen aún más cautelosos para generar empleo? No, el lío de Colombia, que tiene el desempleo más alto de la región, es que el esquema está hecho para favorecer más al capital que al trabajo. Es decir, los estímulos para la inversión en maquinaria, para utilizarlo de esa manera, son mucho más que los estímulos para generar empleo. El gran lío que tiene Colombia es que de cada 100 pesos que cuesta contratar a una persona, 58 se van en contribuciones fiscales o parafiscales, mientras que en el caso de América Latina esa proporción es 18 o 20 puntos inferior. Pero hubo flexibilización laboral y hubo una serie de normas supuestamente para facilitar la creación de empleo. Hay que bajar más para fiscales, hay que, digamos, romper más barreras para facilitar la formalización de las empresas y para facilitar la creación de empleo. Sin duda, yo creo que el costo de contratar a una persona formalmente en Colombia es absolutamente exagerado. ¿Cómo pinta para usted el año que viene? ¿Es un año difícil, como le dijo en una entrevista a Cambio el presidente de la ANDI, el doctor Luis Carlos Villegas? ¿Lo ve tan difícil? Pues es un año complejo, tanto por razones económicas, pero además por razones políticas. Un poco esa mezcla de la sensación de que en Colombia no se han resuelto preguntas fundamentales como el tema de la posible reelección del presidente, pues influye sin duda sobre las decisiones de los empresarios que le quitan el pie del acelerador a determinaciones de ampliación de planta. ¿Usted cree que esa incertidumbre está afectando seriamente la marcha de la economía? Pues yo creo que es un factor que pesa en contra, no es el único que explica nuestra mediocre tasa de crecimiento prevista para el 2010, pero sin duda no ayuda. Si usted fuera ministro de Hacienda en este año que comienza, ¿cuáles serían los retos que se impondrían para ver si se le rompe el espinazo a ese problema estructural del desempleo y la informalidad? Porque aquí lo que crece es la informalidad como la espuma. El mensaje que hay que enviar es que contratar personas en Colombia no sea tan oneroso y en ese sentido hay políticas que pueden tender tanto a que las empresas ya constituidas se formalicen como al hecho de que la generación de nuevos puestos de trabajo no resulte tan cara. Sobre eso, eventualmente tenemos que acabar llegando a que, por ejemplo,
tanto el presupuesto del bienestar familiar como el del SENA salgan del presupuesto nacional y no de contribuciones de los empresarios, para dar tan solo un ejemplo. Entre otras razones porque la informalidad golpea mucho el sistema de salud. Aquí se ha invertido la relación en que fue diseñado el sistema, que era que mientras más contributivo, menos subsidiado. Y aquí está creciendo el subsidiado, entre otras porque el CISBEN da boticos. Un ejemplo clarísimo, según las cifras de pobreza, algo así como 20 millones de colombianos son considerados pobres, pero según el CISBEN son 30 millones. Es decir, que hay 10 millones de personas que se están haciendo pasar por pobres. Pudiendo pagar. Porque obviamente eso les significa subsidios, sobre todo en el tema de la salud. Así pudieran pagar un poquito. Así es, sin duda. Volviendo al doctor Villegas, también decía que Colombia ha hecho esfuerzos ingentes y sorprendentes en materia de salud, de educación, de combate a la pobreza, aunque muchas veces no se le reconocen, y que es el momento preciso para hacer valer a Colombia como una potencia regional. ¿Es una visión un poco optimista o usted coincide con eso? No, yo creo que Colombia es una potencia regional ya. Tiene la tercera población más grande de América Latina. Una de las razones o una de las sorpresas que dejó el año que se acabó es que la inversión extranjera en Colombia siguió andando a pasos importantes, o sea, cayó tan solo 10% cuando el promedio de América Latina es de 37% de caída. Y una de las razones fundamentales de eso es el tamaño del mercado interno de Colombia, que atrae a firmas de todos los países. Y por supuesto, ese peso específico hace que Colombia sea la potencia regional de esta parte de América Latina. O podría decirse que la situación de Venezuela, que nos afecta en términos de comercio, puede, por las desgracias que les están ocurriendo, nos puede beneficiar en términos de mayor inversión en este país. De alguna manera ha beneficiado, pero la verdad a nosotros en el largo plazo lo que nos conviene siempre es que Venezuela sea un país rico, que sea un país estable y que por supuesto en la medida en que uno tenga un buen vecindario, también el precio de la casa de uno se mejora. Claro, ¿qué posibilidades de arreglo le ve usted al tema de Venezuela? No, ninguna en el corto plazo. Creo que en el mediano plazo pues seguramente no hay mal que dure 100 años ni Chávez tampoco. Que lo resista. Y para sustituir ese mercado, ¿qué tan a largo plazo o ya se pueden empezar a ver algunos resultados de esa circunstancia que se quedó y que forzó a los empresarios colombianos a buscar otros mercados? No, algo de eso se puede hacer, pero tampoco hay que llevarse engaños. Sustituir el mercado vecino, es muy difícil, que es el mercado natural de cualquier país, es difícil, sino imposible. Pero el punto de mira ahora, digamos, sería lo que ustedes, los expertos economistas, llaman Asia-Pacífico. No, la lección, y un poco volviendo al tema del libro, hacia adelante, es que por un lado nosotros tenemos que tener claro por dónde está soplando el viento. Y el viento es eso que se dice que el siglo XXI es el siglo del Pacífico, es absolutamente cierto. No hay sino que mirar el crecimiento del año pasado. La economía de China creció casi 9%. ¿Y cuánto va a crecer este año a pesar de la crisis? Probablemente llegue al 10 otra vez. Es que ese es el factor. ¿Cómo no explotar un mercado de miles de millones de personas? Por supuesto, y la verdad es que nuestra, entre comillas, salvación, no solo de Colombia, sino de América Latina, es que lo que está determinando nuestro crecimiento económico cada vez más es China e India y cada vez menos Europa y Estados Unidos. ¿Colombia no está muy sola en la región? Totalmente. Totalmente, pero también el panorama político de América Latina está cambiando un poco. Y hay la sensación de que gobiernos que a veces parecían tan, como el de Ecuador, que parecía tan cercano a Chávez, está tomando una cierta distancia porque tiene intereses también con Estados Unidos y con el resto de la región. Sí, sin duda, y porque adicionalmente tiene una economía en problemas. Entonces, es cierto que Colombia está aislada. Yo creo que si en Colombia se da un cambio de gobierno, sin duda es la oportunidad de tender puentes, pero también que el hemisferio está en un proceso dinámico. O sea, las cosas pueden cambiar aquí, pero también pueden cambiar alrededor de nosotros. ¿Sí? Para rematar, ¿este año es como de apretarse el cinturón o podemos ir tranquilitos? No, este año es de mayor tranquilidad. La verdad es que uno mira lo que esto era hace 12 meses y esto parecía el apocalipsis. O sea, la posibilidad de que la economía mundial y de paso nosotros nos fuéramos por el despeñadero era muy alta. Hoy en día lo que parecía un tsunami se ve como una marejada importante, pero que de alguna manera la vida sigue, y eso uno lo debería ver en que los consumidores estén un poco más tranquilos, que abran un poquito más la billetera y que de alguna manera esa
máquina o ese círculo virtuoso del crecimiento empiece a rodar de manera favorable. ¿Cómo lograr que cada vez que estamos creciendo mantengamos eso, que aprendamos a ahorrar en épocas de vacas gordas para que en épocas de vacas flacas tengamos cómo reponernos? Pensando un poquito más a largo plazo, yo creo que Colombia, si nos comenzamos o nos concentramos tan solo en solucionar los líos dentro de unos pocos meses y no miramos la foto un poco más amplia, nos vamos a enredar. Por esa razón es que este país necesita más infraestructura y más compromisos de esos, de pensar cómo va a ser el país del 2020 o del 2025. Yo no tengo ninguna duda de que lo que alguna vez me dijo el director del Financial Times, que decía que Colombia era un mini Brasil, es totalmente posible, pero dicho en el sentido positivo, en el sentido de que nosotros tenemos una población diversificada en una cantidad de ciudades, que tenemos recursos naturales importantes y una base productiva también que se puede ampliar. La pregunta es si vamos a saber montarnos en el tren que es o si nos vamos a quedar en el que se quedó Como varado decía en la alguien, estación. ¿cómo hacer para que lo que saquen lo podamos volver a meter adentro para generar riqueza permanente? Así es, y eso es como ganarse la lotería. O sea, pero hay gente que se gana la lotería y sabe que hay que invertirla bien, y hay otra que efectivamente la bota. Y ojalá nosotros estemos en el grupo de los que lo hacen bien. Bueno, me parece que es bueno empezar el año con visiones optimistas suyas, que hay que mirar más el vaso, la parte medio llena que la que está medio vacía. Sin duda, yo creo que de verdad y por primera vez en su historia reciente, esta región del mundo tiene la posibilidad ahora sí de dar el salto. Como logramos sobrepasar este apretón de la crisis es una buena señal, pero también es cierto que esta es un hemisferio de memoria muy corta y que la capacidad de volver atrás y de recuperar discursos que suenan muy bonito en la teoría y en la práctica son un desastre, pues siempre va a estar ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.